Bienvenidos a la entrevista a través de Noticia Impacto. Hoy estaré entrevistando a un joven ambientalista profesional y un apasionado del futuro sostenible. Estoy hablando precisamente del joven Diego Acevedo, el cual es candidato número 5 del partido Acción 21. Bienvenido, Diego. Muchas gracias por tenerme en el programa hoy. Gracias a ti por permitirnos conversar. Sabe, Diego, estuve leyendo muchos puntos interesantes sobre tu vida. Uno de ellos fue que eres un ambientalista, un apasionado del futuro sostenible, pero Correcto. principalmente que eres colombiano. Sí. Yo nací en Bogotá, es más. De ahí, digamos, mi familia es una familia de ingenieros, a final de cuentas, entonces siempre nos enseñaron cómo hacer las cosas más eficientemente, de una forma eficiente y en balance con la naturaleza, pongámoslo así. Y después cuando fui a estudiar, estudié ingeniería mecánica, después me fui a Estados Unidos, a Holanda, hice mi maestría en energías renovables y comencé a trabajar en desarrollar soluciones tecnológicas para, inicialmente en términos de energía, para traer soluciones sostenibles al mundo, específicamente para islas como Aruba. Y de ahí fue una avalancha porque comenzamos esta compañía y me llevó por todo el mundo a hablar acerca de soluciones para el cambio climático en el mundo. Entonces mucha gente me conoce por ambientalista, como lo dices tú. Entonces de ahí comencé también a trabajar en soluciones para manejo de desperdicio, en ver cómo traer a las diferentes compañías que están trabajando en estas soluciones bonitas en el mundo juntas para solucionar los problemas acá. Y ahora, en los últimos meses, comencé a hacer un doctorado en ingeniería con el programa de System de la Universidad de Aruba y la Universidad de Leuven en Bélgica, mirando cuál solución podemos sacar para el desperdicio que sale del proceso de desalinización. Toda el agua de mar que le quitamos toda la sal y después devolvemos esa salmuera al océano, ver qué oportunidad económica puede traer para Aruba. Entonces estoy haciendo un doctorado en eso en el momento. ¡Wow! Tremendo. Entonces mucha gente me conoce es más por ese lado, por el ambientalismo y por innovación y emprendimientos que he comenzado a hacer, ¿no? Correcto, tremendo. Te hemos visto alrededor de todo el mundo. Estuve leyendo que has estado en Reino Unido, ¿correcto? Estuve en varias partes. Yo estudié en Estados Unidos, hice mi carrera de ingeniería mecánica en la Florida. Después viví en Francia un tiempo, también trabajando allá, y después viví en Holanda, que fue en Delft, donde hice mi maestría y donde comencé, digamos, a hacer emprendimiento, ¿no? A comenzar compañías nuevas tratando de hacer este tipo de soluciones. Y de ahí viajando por todo el mundo. Pero siempre digamos, con la base en Aruba, que eso era muy bonito, poder ir representando con estas soluciones que generalmente, principalmente eran soluciones para islas, representando que Aruba está desarrollando estas soluciones, ¿no? Aunque en ese momento, cuando inicié la compañía, estaba basado en Delft, para mí era Aruba lo que estábamos haciendo. Tremendo. Entonces era muy bonito ver la recepción en todas las conferencias mundiales. Estuve en Nueva York, en las Naciones Unidas, por ejemplo. En Bélgica íbamos a presentar en frente del Parlamento Europeo, por ejemplo, estas soluciones, siempre con Aruba primero, que era el más bonito. ¡Wow! Oye, pero has viajado por todo el mundo. ¿Qué te trajo a Aruba y cuáles son las cualidades de Aruba para que hoy en día estés aquí? Yo creo que como muchos de los que nacimos fuera de Aruba, Aruba nos dio un abrazo grandísimo cuando llegamos. Es un país tan bonito, una isla con la que está esta mezcla de todas las nacionalidades del mundo, donde todos los que vivimos acá podemos hablar más de un idioma, generalmente 4, o sea, 5 a veces 6, como yo, que estamos acá. Y fue un sitio donde me sentí en casa, siempre, desde la primera vez. Tengo mi familia acá, mi esposa, digamos, fue inicialmente la que me trajo a Aruba, pongámoslo así. Llevo
Si no estoy mal, este año cumplimos 16 años de casados. Wow. Así que estamos, es algo que veo Aruba como mi hogar. Y después que uno ha estado en diferentes sitios, sentirse en un sitio Correcto, cálido, te sientes cálido, en casa. se siente uno bien y veo la oportunidad que tenemos aquí en Aruba para demostrarle al mundo lo bien que podemos vivir todos juntos. Correcto. Eso es una de esas cosas que todo el mundo me pregunta, sí, pero usted es de aquí o de allá o de dónde. Digo, de todas partes, pero Aruba es el sitio donde uno se siente en casa. Ahorita, siempre, los últimos 16, 17 años, aunque estuve mucho tiempo afuera, decía, Aruba es ese hogar. Correcto, y lo puedo ver en tus ojos, sí, realmente al hablar de Aruba. Diego, he seguido tus pasos y pude conocer que has estado trabajando en fundaciones, aunque realmente es muy poco lo que te hemos visto. Sí. Pero sabemos que estás allí presente. Cuéntanos un poco sobre esto. Sí, también desde siempre me ha gustado el servicio comunitario. Yo he sido una persona muy de buenas en la vida. Siempre las cosas han ido de alguna forma bien para mí y estoy muy agradecido a la vida por eso. Y soy una persona muy inquieta, entonces no me gusta ver cuando la gente está sufriendo, cuando hay problemas en la comunidad. Entonces desde el principio me he involucrado en diferentes actividades sociales. Soy miembro del Club Rotario de Aruba, por ejemplo, donde hacemos muchos proyectos para la comunidad. Soy miembro de la junta directiva de YMCA, donde es un trabajo lindísimo que se está haciendo ahí para la comunidad, tanto en Dakota como en San Nicolás. Soy miembro de otra fundación, se llama 360 Degrees of Innovation, donde tratamos de incentivar innovación hacia cambios sociales en la isla. Y de ahí, por ejemplo, al principio de la pandemia estuvimos involucrados en desarrollar toda la parte de recaudar fondos para la comunidad, para la gente que había perdido sus trabajos, la gente que no podía alimentar a sus familias. Entonces, desde el principio de la pandemia comenzamos ayudando a formar el proyecto que lideró Sede Aruba al final, que es Happy to Give Back. Correcto. Recaudando fondos para después alocar esos fondos para Fundación Panos Comunidad, para la Cruz Roja, para Fundación Ayuda en Aruba también. Estuvimos muy Wow, tratando de hacer cosas bonitas. Correcto. Es básicamente eso. Pero no me gusta hablar mucho de eso porque son cosas que a veces creo que todos deberíamos hacer. Correcto. Porque somos vecinos. Correcto, Porque todos sí, vivimos en la misma isla y creo que todos merecemos tener las mismas oportunidades, los mismos niveles de bienestar. Al final. Correcto, correcto. Sabemos que uno de los puntos más interesantes que llamó mi atención es que, bueno, como hablábamos, eres ambientalista, pero te interesa mucho el futuro sostenible de Aruba. Sí, soy ambientalista, pero desde el punto de vista ingeniero. Hay mucha gente que dice, no, en inglés dicen tree hugger. Correcto. Como no, usted entonces va. No, para mí el ambientalismo es ver cómo podemos ser sostenibles de un punto de vista que cuando mi hija tenga mi edad, o sea, mayor que yo, pueda vivir en un sitio mejor en el que estoy yo en este momento, al final de cuentas. Entonces lo veo más desde el punto de vista cuáles son las palancas económicas, las palancas de soluciones tecnológicas que existen, qué podemos poner aquí, digamos, desde Aruba inicialmente, pero yo lo veo desde un punto de vista, la verdad, muy global, de cómo podemos mover esas diferentes palancas para que todos podamos hacer las cosas de una forma sostenible sin tener que pensarlo. Porque hay mucha gente, todos estamos ocupados, todos tenemos nuestros trabajos, familias, hijos, hay personas que tienen 2 trabajos, tienen 3 niños en la casa y no tienen tiempo de decir no, hoy no voy a comprar esto porque hay plástico, o no tienen ni el tiempo ni la energía a veces para hacer las cosas. Entonces, ¿cómo hacemos para que las personas, todos, hagamos algo un poco más sostenible sin tener que pensarlo y sin que nos cueste más?
que también es más importante. Correcto. Así que yo lo veo desde un punto de vista un poco técnico de ingeniería. ¿Cómo hacemos que este sistema camine de una forma buena? Yo la sostenibilidad no la veo como algo aparte, sino en todas partes lo tenemos que tener en cuenta. Si vemos a veces, digamos, en el punto de vista de gobierno, vemos que la sostenibilidad hay, sí, el Ministerio de Medio Ambiente o el Ministerio de Innovación y Sostenibilidad. Para mí, sostenibilidad como tal es algo que debería estar en el ADN de todos, básicamente. Casi como en Bonaire se me ve mucho eso. En cada departamento de gobierno se piensa de una manera sostenible. La misión es el departamento, si es el departamento de salud, por ejemplo, la misión es salud, pero cómo hacer que todas las cosas que se hagan estén en armonía con nuestro medio ambiente. Porque eso nos beneficia a todos, al final de cuentas. Tremendo. ¿Y cuáles serían esos proyectos que podríamos ver? Son muchos. Por ejemplo, uno de los proyectos que cada vez que paso por ahí me parece muy triste es Parquítenbos. Es uno de los proyectos más grandes que en mis ojos el próximo gobierno va a tener que atacar. Es cómo solucionar ese problema tan grande del manejo de desperdicios de Aruba. Nosotros vemos que el sistema en este momento es ineficiente y básicamente es un problema de cómo se estructuró el sistema. Yo no veo que sea un problema de las personas que estén trabajando ni en Serlimar ni en Ecotec. Todos están tratando de hacer lo mejor que pueden, pero las herramientas que les ha dado el gobierno y la estructura que tenemos, las leyes que están ahí, no ayudan para que se incentive un uso razonable de productos, por ejemplo, para bajar la cantidad de desperdicio que entra a la isla. Cuando vemos las cosas entran, vea, y después ¿para dónde van? Al cerro de Parquítenbos. Entonces, ¿cómo hacemos esos incentivos para primero, asegurarnos que haya menos basura con la misma cantidad de bienestar, básicamente las mismas cosas que queremos tener y usar y nos hacen la vida divertida, pongámoslo así, pero con menos basura? Y cuando hagamos esa basura, ¿en qué momento la podemos separar? ¿Cómo educamos a la población para que comience a separar la basura para las compañías que ya existen en Aruba, porque hay muchas, la puedan reusar, reciclar, hacer nuevos productos y venderlos y tener un negocio? Ahorita vimos, hace tal vez año y medio se había abierto el centro de reciclaje en Post Chiquito. Correcto. Hace menos de 2 meses lo cerraron. Habían varias entidades entre fundaciones y compañías y gente haciendo algo con productos reciclados y vendiéndolos, y todos estos de un momento a otro tuvieron que irse, pero es un problema estructural a final de cuentas. Tuvo que cerrar porque hay problemas económicos, hay problemas de financieros en Serlimar, entonces tuvieron que cerrar todo esto sin hacer mucha... Hicieron una fanfarra muy grande cuando lo abrieron, pero ahora que se cerró, todo muy callado. ¿Cuál es la alternativa? Entonces, ¿cómo hacer que estas cosas salgan adelante? Eso es algo que hemos puesto muy detallado en el plan de partido de Acción 21. Para mí, yo he estado pensando en esto en muchos años. He estado en varias conferencias internacionales de UNEP, de las Naciones Unidas, para el Caribe, representando al sector privado, dándole una voz, digamos, a toda esta gente que sabe que se pueden hacer cosas, que hay un valor ahí intrínseco en esto que llamamos basura, pero hay una necesidad de cambiar el sistema, de ver cómo hacemos para que la basura no termine toda en la misma pila, por ejemplo, en el mismo cerro de Parquítenbos. Y de ahí es una de las primeras cosas que tenemos que hacer, cerrar esto, mirar las compañías que están trabajando en este sector, como gobierno las apoyamos. Incluyendo a Serlimar, porque es una de las compañías principales ahí, ¿no? O sea, ellos son personas que están trabajando para el bien de Aruba, ¿no? Entonces es ver cómo logramos unir a estas compañías de una forma más eficiente. Sí. En este momento uno ve que en mi casa, por ejemplo, los miércoles a las 5 de la mañana pasa a Serlimar y el jueves a las 5 de la mañana está pasando Ecotec por la misma calle. Nos cuesta más el mantenimiento de nuestras calles, cuesta más el combustible de los camiones, muchas más personas haciendo
el trabajo, digamos, repetitivo, donde hubiéramos podido separar basuras, no se necesitan los dos camiones grandes, necesitamos la gente igual que nos ayude, y llevar las basuras a donde tienen que ir, asegurarnos que las cosas que son muy tóxicas no queden en nuestro medio ambiente, por ejemplo, las baterías, todos los ácidos, muchos farmacéuticos. ¿Cómo hacemos para que esto tenga un buen... Eso es por un lado. Por el lado de energía también, obviamente, llevo trabajando mucho tiempo en esto, más de 10 años, en energías renovables. Veo que desde el 2009 más o menos no ha habido mucho cambio en términos de la cantidad de energía renovable comparado con el resto de la región, comparado contra el resto del mundo. Pusimos nuestro parque de generación eólica, los molinos de viento que tenemos, sí. Pero ahí nos quedamos y ahí podemos seguir adelante haciendo muchas cosas en armonía con la naturaleza. Y creo que hay un potencial muy grande en el mar, estoy seguro, lo sé, pero es asegurándonos que el rol de gobierno no sea un rol de tomar un riesgo muy grande para nuestra población, porque no tenemos el dinero tampoco para invertir en cosas, pero ¿cómo hacemos para incentivar a la gente que está aquí a tomar esos riesgos, los que quieran tener su capital privado, a tomar esos riesgos y desarrollar estas tecnologías que necesitamos tanto en Aruba? Entonces en eso es donde me muevo yo. Correcto. Estuve leyendo un artículo que se llama Innovación y Energía, escrito por ti, donde hablas de la implementación de nuevas tecnologías. Correcto. Pero las personas que no conocen tal vez cuáles son estas nuevas tecnologías, cómo se pueden usar, ¿tienen espacio Aruba para utilizar estas nuevas tecnologías? Sí, definitivamente que sí. Es más, hay un proyecto que ya también por más de 10 años ha sido impulsado por diferentes grupos de personas. Es más, estaba en el programa de gobernación del gobierno anterior, estaba la implementación de un sistema de distrito de enfriamiento para los hoteles. Entonces esto es básicamente utilizar agua fría del mar para reemplazar sistemas de aire acondicionado de los hoteles. Un sistema muy grande, que sería un proyecto de estos muy interesantes para Aruba, donde han venido ya 3-4 veces diferentes grupos que están interesados en invertir, construir. Uno habla con los hoteles y dicen, sí, esto nos gustaría, pero el gobierno tiene un rol esencial aquí. Correcto. Y nunca se ha movido adelante, nadie sabe por qué, porque la información nunca sale adelante de por qué el gobierno toma una decisión o no. Y vemos que hay digamos, eso son pasos sencillos que se podrían iniciar. De cómo podemos utilizar el mar para esto, por ejemplo. Son tecnologías que se están utilizando ya alrededor del mundo. Es más, en este momento en Polinesia Francesa, en el Pacífico, islas del mismo tamaño de Aruba, con los mismos problemas de Aruba, tampoco sin energía, sin agua, sin alimentos, están instalando ya estos sistemas. Correcto. Y Taiwán, Japón, Corea, Hawái, los tienen desde hace más de 20 años, 30 años. Son sistemas que son adecuados para nuestro clima, para nuestras condiciones geográficas. Entonces, es más cómo tenemos un rol principal en el mundo en el desarrollo de este tipo de tecnologías, para que después, primero, el mundo nos ve, nos ayude, nos apoye, y de aquí tomar un rol para ayudar al resto, y con eso podemos mitigar muchos de los efectos de cambio climático que van a venir, ¿no? Correcto. Esto va a ser muy importante. Sacar el mayor potencial del tesoro que tenemos como Aruba, sí. Correcto. Yo estuve en el debate de medio ambiente que se organizó hace poco. Algo que me pareció importante resaltar es, primero, que se organizó un debate de medio ambiente. Me pareció muy bonito que finalmente esto tenga una plataforma, digamos, elevando esa conversación en Aruba durante las elecciones. Pero la primera pregunta, si no es más la primera o la segunda pregunta que nos hicieron, yo quedé un poco desilusionado porque las respuestas que venían de los partidos, sobre todo los que ya llevan mucho tiempo trabajando, digamos, en Aruba, hasta algunos de los partidos nuevos que ya tienen una trayectoria de más de 5 años mirando cuáles son las soluciones, lo que traían adelante era muy
muy político, por así decirlo. O sea, las palabras muy bonitas, pero sin soluciones concretas, sin entender cuál es nuestro rol como Aruba en el mundo, y de solucionar nuestros problemas, ¿no? Correcto. Siempre veo que en el mundo la gente, globalmente todo el mundo está diciendo, bueno, en 20 años vamos a tener problemas de energía, de agua y de alimentos. Exacto. Y en Aruba, por más de 50 años, tal vez sí, no es que más, con todo el crecimiento que hemos tenido, no tenemos energía porque toda era importada, no tenemos agua porque toda es desalinizada, todo viene del mar. Logramos nosotros, con nuestra propia innovación en Aruba, resolver ese problema. Y alimentos tampoco, porque la mayoría vienen de afuera, y últimamente vemos en los últimos años más y más compañías comenzando a impulsar un tipo de agricultura sostenible y más eficiente, donde se usa menos energía, menos agua, para darnos alimentos. Entonces sé que de aquí esas soluciones, y la gente que está trabajando en eso es muy innovadora. Entonces traer esas soluciones y después como gobierno de Aruba impulsar a nuestra gente y decir, miren, Exacto. vamos a ir a otros sitios, ahí es donde veo que hay un potencial de desarrollo económico muy grande también. Ahí creo que como Aruba tenemos una ventaja muy grande sobre el resto del Caribe. Estoy totalmente convencido. Wow, increíble. Ha sido increíble conversar contigo porque los puntos son súper interesantes. Pero Diego, sabemos que las acciones que hoy tomamos nos deja una consecuencia o un beneficio a futuro. Sí, correcto. ¿Por qué deberíamos votar hoy por Diego Acevedo? Por mí, definitivamente, bueno, como hemos hablado, sostenibilidad es algo que tengo en el corazón desde hace mucho tiempo y que veo la eficiencia de lo que necesitamos hacer para nuestras generaciones futuras. Como una persona a la que Aruba ha abrazado, así como te dije al principio, sé lo importante que es poderse integrar al sistema que tenemos. Creo que todos los que vivimos en Aruba merecemos las mismas oportunidades, merecemos el mismo acceso a servicios públicos, merecemos el mismo acceso a información, las leyes que están ahí. Hay muchos que estamos en Aruba. Yo tengo la suerte que hablo holandés y que hablo propiamente y no tengo problema, pero sé que hay muchos que no tienen esa ventaja, pero igual contribuyen a nuestra isla, a nuestra sociedad, a hacerlo lo rica que es en cultura y económicamente hablando. Así que todos merecemos ese mismo acceso a todo. Me parece muy importante que todos los que estamos aquí, independientemente de dónde hayamos venido, de qué color de piel tenemos, cuáles sean nuestras afinidades o nuestros pensamientos, merecemos el mismo acceso. Correcto. Y oportunidades. Creo que ha sido muy triste lo que ha pasado en términos del sistema de inmigración de Aruba. Correcto. De cómo tenemos algunas cosas, gente que ha vivido mucho tiempo acá, que tiene sus hijos, que han vivido más de 18 años con permisos, que tienen sus hijos que han pasado nacieron en Aruba y han pasado todo el sistema educativo e igual tienen, esta es su casa, pero no los tratamos como si fuera su casa. Y creo que es importante regularizar esta integración y regularizar la situación de todos los que estamos aquí. Tenemos que tener un control sobre nuestras fronteras porque somos una isla con unos recursos muy limitados, al final de cuentas. Exacto. Pero todos los que estamos acá estamos contribuyendo y creo que como sociedad merecemos mejor, ¿no? Entonces eso me parece importante mencionarlo. Yo estoy muy feliz con Acción 21. Yo entré muy temprano en Acción 21, apenas Miguel comenzó a pensar en la política. Alguien me dijo, Diego, deberías hablar con Miguel. Le dijo a Miguel, habla con Diego. Y comenzamos a hablar acerca de estas cosas que estamos hablando tú y yo en este momento. Y encontré en Miguel una persona que le vi la capacidad de líder que tiene. Wow, increíble. Y de interiorizar unos temas tan complejos y hacerlos suyos. Hacer esto su causa
independiente, es una persona muy, muy, muy inteligente, o sea, él ya estaba pensando en sostenibilidad, obviamente, en diferentes modelos económicos para Aruba, reforma fiscal, todo esto, o sea, él es economista, entonces siempre tiene esto en mente, pero hablar de temas tan técnicos como el de energía, el de desperdicios, de agua, con él, igual era un placer, era tener una persona que entendía, entonces dije, aquí es donde tenemos una oportunidad grande y comenzamos a crecer con Acción 21 con gente llena de contenido. Entonces de ahí logramos, todas las personas que han estado trabajando en diferentes aspectos de nuestra sociedad con mucho conocimiento acerca de cuáles son los problemas que tenemos, cuáles son las soluciones, qué soluciones podemos hacer ahora bajo el marco regulatorio que tenemos en la relación con Holanda, cómo sabemos que se puede, digamos, no negociar, sino dar más contenido dentro de lo que tenemos y hablar uno a uno con Holanda acerca, mira, estas son nuestras necesidades como arubianos y cómo vamos a hacer que este país sea mejor de aquí a los próximos 4 años. Y digamos, la acogida que hemos tenido en la calle ha sido increíble, la verdad. Ayer estuve toda la tarde, después del desayuno del Día del Padre, estuvimos toda la tarde caminando diferentes casas y lo sentimos en la comunidad, esas ganas de algo nuevo, de tener un gobierno un poco más balanceado, de poder hacer cambios estructurales que nos beneficien a todos, y vemos que la gente lo está sintiendo, la recibida está ahí, y creo que estamos en una trayectoria para lograr este cambio. Increíble, wow, súper interesante ha sido conversar contigo. Diego, muchísimas gracias por permitirnos llegar a la comunidad, conocer cuáles son tus planes, porque realmente quedamos súper sorprendidos con todo esto. Muchas gracias, Diego. No, gracias a ti por la oportunidad, y espero que el 25, el día de las elecciones, la gente salga a apoyar a Acción 21. Estamos aquí. Nuestro partido es un grupo representativo del que es nuestra sociedad. Entonces, si ven alrededor de la lista, tenemos gente que está en muchas diferentes partes de la sociedad, con diferentes con diferente background, sí, experiencia, proyectos, y estamos aquí para servir. Correcto, seguro que sí. Amigos, esto fue todo por hoy a través de Noticia Impacto con el candidato número 5 del partido Acción 21, Diego Acevedo. Yo soy Maribel Lozano y nos vemos hasta una próxima edición.